bendición para mí nuevamente estar por acá compartiéndoles el Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y versículos del 13 al 35. Así nos dice la palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy meditamos en el pasaje de la Biblia del camino a Emaús. Este pasaje de la Biblia, la verdad, es muy hermoso. ¿Por qué razón? Porque iban por ahí, dice que 2 de los discípulos dice que se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Y dice que ellos iban así como que cabizbajos, tristes, porque hacía 3 días que habían crucificado a Jesús y pues ellos pues se habían quedado con esa imagen de un Cristo crucificado y muerto. Aunque ya les habían contado por ahí unas mujeres de que habían la noticia de que había resucitado, pero a Jesús no lo habían visto. En ese momento dice que ellos iban caminando y pues Jesús mismo se les aparece en el camino y empieza a caminar con ellos. Pero aquí un dato interesante es de que a pesar de que Jesús iba caminando a la par de ellos, sus ojos no lo reconocían. No reconocían que Jesús mismo
iba caminando con ellos. A nosotros nos puede pasar eso mismo. Quizás Jesús va caminando al lado de nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestra soledad que a veces se vive. Jesús va ahí, a la par de nosotros caminando, pero a veces nosotros tenemos un velo, como en este caso de estos discípulos. A pesar de que Jesús estaba caminando a la par de ellos no lo reconocían, no se daban cuenta que Jesús mismo era el que estaba ahí y empiezan a platicar con Jesús porque Jesús les cuestiona que por qué estaban tristes y ellos le dicen que acaso él era el único que no sabía lo que había pasado y le empiezan a decir, ¿verdad?, de que habían crucificado a Jesús, que ellos tenían la esperanza de que Jesús fuera su Mesías, su Salvador, que los liberara. Ellos todavía tenían en su mente la figura de un Mesías que iba a venir como un soldado, con un ejército que iba a acabar con los romanos y que los iba a liberar. Esa era la imagen que ellos tenían aún, a pesar de que Jesús en buena cantidad de ocasiones en la Biblia vemos cómo ya les había adelantado. Miren que yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ya se los había dicho. Pero pues la idea de resucitar todavía quedaba así como que muy nebulosa. Quizás nosotros ahora lo vemos, ¿verdad? Porque ya sabemos de la resurrección de Cristo. Pero en el caso de ellos no. Resucitar era algo inconcebible, era algo que no podía pasar por sus mentes. A pesar de que Jesús había tratado de decírselos, ellos no lograban entenderlo. Entonces Jesús se pone ahí sí que a la par de ellos y dice que empieza a hablar, dice, desde Moisés, pasa por varios capítulos de las Escrituras y se empieza a hablar de que eso tenía que ser así. El Mesías tenía que ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Ellos dice que cuando iban por el camino, dice que su corazón ardía con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, pues cuando estamos en algún retiro o cuando estamos en alguna prédica, sentimos cómo nuestro corazón arde porque estamos recibiendo y escuchando la palabra de Dios? Así se sentían los discípulos. Se sentían en ese momento que su corazón ardía y con esa necesidad y con esa hambre de la palabra de Dios querían seguir escuchando más de lo que les estaba contando, porque dice que ya habían llegado al lugar a donde iban y Jesús hizo como que iba a seguir. Pero ellos le dicen, no, quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. Así tenemos que ser nosotros con el Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde. Quédate con nosotros, Señor, porque queremos seguir escuchando tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, porque queremos que nos sigas contando todo lo que nos estás diciendo. Así nosotros nos debiésemos de quedar cada día, ¿verdad?, con esa hambre de la palabra de Dios, escudriñar en la palabra de Dios porque ella nos habla de Dios, escudriñar en su palabra para que nos hable, para que nos dé esa palabra de aliento, esa palabra que nos ayude a seguir adelante, porque así como los discípulos en ese momento se sentían tristes, cabizbajos, parecía que toda esperanza se había acabado, pero de pronto Jesús se les aparece por el camino, les da esa palabra que necesitan escuchar, les da esa palabra que hace que su corazón arda. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Nosotros también tenemos a Dios a nuestro lado, está a la par nuestra, está a la altura de doblar nuestras rodillas y platicar con Él, está a la altura de ponernos a meditar en su palabra y dejar que Él nos hable. Nosotros tenemos esa oportunidad, pero ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos al día a escuchar de Dios? ¿Cuánto nosotros le dedicamos al día a escuchar, a leer su palabra, a meditar en lo que Él nos quiere decir? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero en la palabra de Dios nosotros dice que podemos encontrar la respuesta para todos y cada uno de nuestros problemas. La palabra de Dios nos puede dar esa respuesta que estamos necesitando. Acá la palabra de Dios nos dice que se sentó con ellos a comer y dice que reconocieron a Jesús al partir el pan. Nosotros tenemos la oportunidad también de ver a Jesús todos los domingos o todos los días, si así lo quisiéramos, en la Sagrada Eucaristía. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, es el mismo el que está presente, es el mismo el que lo encontramos. Acá vemos cómo reconocieron a Jesús cuando Él partía el pan. Nosotros también tenemos que reconocer a Jesús cuando vamos a recibir la Sagrada Eucaristía con fe, reconocer que ahí está Jesús vivo,
que aunque a veces no lo entendamos ni lo comprendamos, que nuestra fe nos permita creer que vamos a recibir a un Jesús vivo, no a un Jesús muerto. Nosotros estamos ahorita en las Pascuas de Resurrección y nosotros como cristianos tenemos que estar felices, tenemos que estar alegres y se tiene que notar en nuestro corazón, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Jesús resucitó y con eso venció el pecado, venció la muerte. Esos pecados que Él cargó en aquella cruz, Dios los perdonó con ese sacrificio inmenso que hizo. No hay pecado lo suficientemente grande como comparado con el sacrificio que Dios hizo en aquella cruz. Si nosotros en este momento estamos en una situación de pecado, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, doblar nuestras rodillas, pedirle perdón. Él nos perdona y entrar en esa gracia del Señor. Y si necesitamos el sacramento de la confesión, también ahí está, para que Dios nos perdone, para que Dios nos limpie de todas nuestras faltas. Aquí vemos cómo los discípulos reconocen a Jesús al partir el pan, pero en ese momento Jesús se desvanece de su presencia y ya no lo pueden ver más. Ahí es cuando se dan cuenta, sí, es que en nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Y ya después ellos regresan con todos los discípulos a contar y a decir, sí, es cierto lo que las mujeres decían. Sí, Jesús resucitó, se nos apareció en el camino, y empezaron a contarle la historia. Así tenemos que ser nosotros también con aquellos que quizás nunca han escuchado de Jesús, con aquellos que están necesitando una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Llegar nosotros con ese buen mensaje de que Jesús ha resucitado, de que tenemos un Dios de poder, que todo lo puede, que todo lo hace, con esa alegría y con esos ánimos. El camino de Emaús puede ser nuestro propio camino, puede ser ese camino que nosotros estamos viviendo en este momento, que yo no sé cuál es. Pueden ser problemas económicos, pueden ser enfermedades, pueden ser algo que no logra salir. El Señor tiene la respuesta para ti. Tú vas en ese camino que es la vida, en el cual a la par tenemos a Jesús que va a nuestro lado. Pero a veces nosotros le damos más importancia a nuestros problemas y a nuestras dificultades, y todo eso nos ciega, porque los discípulos estaban cegados, porque pudo más esa tristeza de pensar que ya no estaba Jesús, que el darse cuenta que ahí estaba Jesús. Eso lo cegaba, y nosotros no tenemos que permitir que nos pase eso. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza plena en el Señor, que vamos a lograr salir de esa situación económica difícil, que vamos a lograr salir de esa enfermedad, que vamos a lograr salir de ese problema. Por más grande que pueda ser, ningún problema es lo suficientemente grande para que Dios no lo pueda resolver. Está en nosotros reconocer que tenemos a Jesús, reconocer que Jesús va caminando a la par de nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, mi hermano, la invitación pues en este día es a que reconozcamos a Jesús que va a la par de nosotros, que nos acompañe, y que busquemos en su palabra esa respuesta, esa palabra de aliento que quizás estamos necesitando. Que Dios te bendiga, hermano, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.